¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Ya empecé a transmitirles aquí para explicar lo que deben hacer. Como ya les había mencionado en la clase anterior, les voy a manejar algunas transmisiones de vez en cuando para que les pueda explicar también lo que deben hacer en la actividad y pues le variamos algún poquito. En algún momento les explicaré de esta manera, en algún otro momento les voy a grabar algún video o también en algún momento realizaremos videollamadas, ya sea por WhatsApp o por el mismo grupo de Messenger. ¿Ok? Entonces, repórtense por ahí, pongan algún comentario los que ya estén activos para saber que ya andan por ahí. ¿Ok? Fíjense bien, les comento. Nosotros empezamos a ver la materia que se llama Access. Quedamos, y ya como ustedes lo pudieron anotar también en su cuaderno, una base de datos es un conjunto de información que está ordenada y relacionada entre sí. Ahora, para que nosotros podamos crear una base de datos, normalmente vamos a utilizar algo que se conoce como tablas. Las tablas van a ser el elemento más importante y esencial de nuestra base de datos, porque en estas tablas es en donde se va a almacenar la información de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetirlo. Las tablas es el elemento más importante que nosotros vamos a tener en Access, porque esas tablas es donde se va a almacenar nuestra información. ¿Ok? Ahora, en estas tablas nosotros debemos determinar, de acuerdo a la base de datos y a la información que vamos a utilizar o que vamos a almacenar en esta base, debemos nosotros crear las tablas. Antes, inclusive, a lo mejor, inclusive antes de registrarlas en Access o antes de comenzar a capturarlas ya como tal en la computadora, es importante que nosotros determinemos cuáles son los datos o qué es lo que vamos a almacenar en esa tabla. Por ejemplo, les explico. Vamos a suponer que ustedes van a hacer una base de datos de videojuegos, por ejemplo. Entonces, si van a hacer una base de datos con videojuegos, ustedes deben determinar qué información van a almacenar de un videojuego. Por ejemplo, quién es su fabricante, para qué edad está dirigido, a lo mejor en qué categoría se clasifica, si es de, no sé, a lo mejor si es para niños o si es de acción, si es de terror, no sé. También pueden clasificar, a lo mejor pueden poner ahí también cuándo fue su fecha de lanzamiento, qué tanta popularidad tiene, no sé. Ustedes van a determinar o deben determinar qué información se va a almacenar de un videojuego. Otro ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a hacer una base de datos de películas. Entonces, si van a almacenar información de películas, en la tabla en donde se va a almacenar esa información, ustedes deben determinar y deben escoger qué tipo de información se va a almacenar. Por ejemplo, ahorita se me ocurre, si vamos a hacer una base de datos con películas, podríamos determinar, por ejemplo, un campo sería el nombre de la película, otro sería el director de la película, la clasificación, su año de estreno. También podría ser a lo mejor el género al que pertenece. Otra, por ejemplo, de acuerdo a los actores que participan. Entonces ahí ya tenemos más información. Pero vuelvo a repetir, toda esta información que nosotros vayamos a almacenar en una base de datos, lo debemos registrar o lo debemos capturar en una tabla. ¿Ok? A ver si no se mueve mucho mi teléfono. Les voy a mostrar cómo se crea o cuáles son las partes de una tabla. Fíjense bien. Esta imagen que les estoy mostrando es un pequeño ejemplo de lo que sería una tabla en Access. Ajá. Es algo muy parecido a las tablitas o a las tablas que nosotros hacíamos en Excel, pero aquí los nombres van a ser diferentes, porque por ejemplo,
en la parte de arriba donde están los encabezados de columna, donde dice ID, empleado, nombre, apellidos, género y edad, eso se le llama o se le va a conocer como campos. Aquí en Access, esos encabezados de columna van a ser los campos que va a contener nuestra tabla y por consiguiente nuestra base de datos. Yo les decía ahorita, si vamos a hacer un ejemplo de una base de datos de películas, entonces, por ejemplo, en lugar de ID empleado, podríamos colocar nombre de la película. En lugar de donde dice nombre, podríamos colocar director de la película. En lugar de apellidos, podríamos colocar género, si es de acción, de terror, de comedia, de ficción, de suspenso, por ejemplo. En género podríamos poner clasificación, si es A, B, C, o según la clasificación que sea. Y en edad, por ejemplo, podríamos poner a lo mejor, no sé, el actor principal que participa en esa película. Ahora, vuelvo a repetir, los campos van a ser las columnas y la información que se va a capturar de una base de datos en una tabla. ¿Ok? Ahora, también vamos nosotros a darnos cuenta que las filas o renglones se van a determinar o se van a nombrar o a conocer con el nombre de registros. Los registros van a ser los renglones en donde se va a capturar la información. Por ejemplo, aquí lo que vemos en pantalla, ID de empleado sería el número 4, el nombre sería Juan, el apellido Martínez, el género masculino y la edad 40. Entonces, las filas se van a nombrar o se van a llamar registros y los campos van a ser las columnas. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que se va a mencionar o se van a identificar las partes de una tabla. Ahora, como ya les estoy mencionando, nosotros antes de determinar o antes de capturar la información de una tabla, primero necesitamos determinar sus campos. Y eso es lo que ustedes van a hacer el día de hoy. ¿Qué van a hacer? Pues simple y sencillamente van ustedes a determinar cuáles son los campos que se van a requerir para dos tablitas o dos bases de datos que les voy a encargar. ¿Ok? Fíjense bien cómo vamos a hacer. Van a ustedes a analizar y a determinar cuáles son los campos que se requieren para un directorio telefónico, y también van a revisar cuáles son los campos y van a anotarlos en su cuaderno, cuáles son los campos que se requieren para una calificaciones. ¿Ok? Les voy a subir el ejemplo de esa tablita para que ustedes lo puedan considerar y lo van a anotar en su cuaderno. Todavía no vamos a empezar a trabajar con Access, yo creo que hasta mañana, pero ahorita lo único que van a hacer es determinar cuáles son los campos que se van a poder utilizar en una tabla para un directorio telefónico. Los van a acomodar en el orden que corresponda, no deben estar todos, no sé, deben seguir una secuencia, por ejemplo, primero el nombre, después el apellido, después la dirección, número telefónico, etcétera, un correo. Después también van a hacer otra tabla donde van ustedes a llevar un control, o como si fueran a llevar un control de calificaciones. Van ustedes a determinar cuáles son los campos que se ocupan para una tabla de calificaciones. Y en ambos casos, tanto en la tabla de directorio como en la tabla de calificaciones, van a llenarla con 10 registros. ¿Ok? Repito, cada tabla, tanto el directorio como la de calificaciones, cada una le van a capturar 10 registros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que deben realizar. Ahorita ya les pongo la actividad en la plataforma.